Supercrack Estrella presenta El Pozo de los Antiguos Misterios cerca del Centro Comercial Extraterrestres Miami. El misterio de las líneas Ley. Desde su origen teórico hasta su vínculo con los ovnis en la era moderna. En 1921, Alfred Watkins, un entusiasta de la arqueología, realizó un descubrimiento asombroso. Se percató de que varios sitios antiguos en Gran Bretaña se alineaban misteriosamente. Descubrió que tanto monumentos artificiales como naturales estaban conectados por senderos lineales. Nombró a estos caminos líneas Ley, abriendo así las puertas a un universo de creencias sobrenaturales y místicas. A pocos pasos de la concurrida del centro comercial en Miami, donde hace unos meses unos seres sombra aparecieron de un portal dimensional, está el Pozo de los Antiguos Misterios, y pienso que no es casual, hay un vínculo entre el Pozo de los Antiguos Misterios y este centro comercial donde aparecieron los extraterrestres, que ya iremos investigando qué es. Este episodio tuvo lugar en Bay City Marketplace, ubicado en el 401 Biscayne BLBDR 106 de Florida, y requirió una fuerte intervención de la policía local, situación que alimentó la teoría de la invasión extraterrestre, porque en esos vídeos virales de dudosa procedencia podía observarse una figura alienígena alta y de color grisáceo. Y está muy cerca del Pozo de los Antiguos Misterios. Para ser más exacto, a solo 1 kilómetro. 1769 metros de distancia. A pocos pasos de la concurrida Brickell Avenue, Ismael Bermúdez se agacha detrás de su pequeña casa de madera y bebe serenamente de una manguera colocada en el antiguo lecho de roca. Los rascacielos cubren su propiedad de sombras. Al otro lado de la calle, un tren del Metrorail se detiene en una estación elevada. Por todas partes, las grúas de construcción hacen piruetas en el cielo sobre la última ola de megadesarrollos. A sus 65 años, Ismael es un hombre vivaz y enérgico, con una larga trenza negra y un don para la discreción. Algunas personas lo llaman por su nombre nativo americano, Golden Eagle, águila dorada. La mayoría lo llama simplemente Ismael. Siempre envuelto en ropa de trabajo polvorienta, tiene una figura esbelta y habla con un tono cantarín. Es un arqueólogo aficionado, un conservacionista y uno de los residentes más antiguos de este barrio de recién llegados y construcciones descontroladas. Ahora, mientras una nueva ola de especulación inmobiliaria impulsada por dinero extranjero hace que los valores de los terrenos vuelvan a la estratosfera, también se ha convertido en la peor pesadilla de un desarrollador inmobiliario. Los promotores no tienen suficiente dinero para comprar este lugar, dice, limpiándose la boca con la manga y alzando la voz para hacerse oír por encima de las obras cercanas y el tráfico de la ciudad. Hace un gesto con la mano hacia el patio. Esta es una de las formaciones más interesantes del mundo. Nunca volverás a ver una como esta. En su propiedad se encuentra una casa de madera con chimenea de piedra construida a fines del siglo XIX por trabajadores bahameños en la época de la fundación de Miami. En 1920 se construyó una pequeña ampliación en la parte trasera. Bugambilias, pinos y árboles de mango salpican el perímetro, atrayendo bandadas de pájaros parlanchines que hacen que la propiedad parezca un oasis. Sin embargo, el suelo debajo es un paisaje lunar árido de rocas oscuras y prehistóricas. Esto se debe a que hace 50 años, Ismael comenzó a retirar minuciosamente todos los rastros de tierra, arena y sedimentos del suelo, primero con una pala, luego con una cuchara y luego con un cepillo. Sus esfuerzos expusieron por completo los 460 metros cuadrados del lecho rocoso de la propiedad. Y en esos antiguos pozos, incrustados en la propia roca, Ismael afirma haber encontrado maravillas. Puntas de flecha, dientes de animales, pequeñas curiosidades artísticas, montones de conchas vacías, un cráneo de felino con colmillos largos y una pepita de oro. Sin embargo, la joya del lugar es un manantial de agua dulce que, según afirma Ismael, fue utilizado por los primeros habitantes desaparecidos de Miami, los indios Tequesta. Junto a él, hay un cuadrado poco profundo, hecho por el hombre, tallado en la piedra caliza, donde Ismael encontró huesos de animales y humanos. Cree que debe haber sido un altar ceremonial, tal vez incluso el altar más antiguo de esta parte del mundo, dice. Mi teoría es que aquí en el pasado había un portal dimensional hacia otros mundos, no es casual la cercanía con este centro comercial donde aparecieron seres de 3 metros de una dimensión desconocida. Allí hay un manantial natural, de eso no hay duda, dice Jeff Ransom, arqueólogo del condado de Miami-Dade. Pero decir que hay un altar de Tequesta es un poco exagerado. El año pasado, los arqueólogos hicieron uno de los descubrimientos del siglo a solo unas pocas millas de la casa de Ismael.
Restos intactos de una aldea nativa americana de alrededor del año 500 después de Cristo. Combinado con el Miami Circle, un sitio de 2000 años de antigüedad descubierto cerca a fines de los años 90, el centro de Miami se ha convertido en un semillero improbable para la arqueología seria. Ismael rechaza esos desaires. Y los líderes nativos americanos locales dicen que su arqueología amateur ilustra una verdad importante y más amplia. La zona de Miami fue un asentamiento indígena durante milenios y gran parte de la ciudad sigue siendo tierra sagrada. Cualquiera que intente preservar esa historia debería recibir apoyo, dicen, especialmente cuando el valor inmobiliario de ese terreno sigue aumentando, con una parcela cercana que se vendió recientemente por millones y el valor de la propiedad de Ismael que se triplicó en los últimos 2 años a más de 1,8 millones de dólares, sin mencionar el proyecto Brickell City Center de más de $1.000 millones que se está construyendo a solo 2 cuadras de distancia. No es de extrañar que los desarrolladores hayan estado llamando a su puerta. Pero él dice que a menos que proteja los hallazgos de su patio trasero, nunca los venderá. No importa cuánto me ofrezcan, dice Ismael, no voy a vender. La única vez que trabajaré con desarrolladores será cuando vengan a mí con un plan de conservación en el que este sitio sea parte de lo que vayan a construir. Brickell City Center es un megacomplejo de uso mixto en el barrio de Brickell, que cuenta con un enorme centro comercial al aire libre, torres residenciales y una torre de hotel, además de muchas opciones de entretenimiento. El emprendimiento, cuando se lanzó, revolucionó la región por ser un proyecto multimillonario y con una arquitectura atrevida, trayendo nuevas tecnologías en sustentabilidad. Fue precisamente aquí donde aparecieron los seres del más allá. La anciana india comanche de dientes de oro se asomó por encima de la cerca de Ismael y sonrió. Su dentadura postiza brillaba bajo el sol de verano. Era delgada, con pómulos altos y, a pesar de sus más de 90 años, todavía tenía el pelo largo y negro. Le hizo una seña a Ismael, de 12 años, para que se acercara a la cerca y luego le dijo, mira debajo de la casa. Busca un tocón de ciprés. Se llamaba Kenia y vivía en un asilo de ancianos cercano. Había oído hablar de un niño nativo de 12 años que estaba encontrando puntas de flecha y artefactos extraños en su patio trasero. Vino porque sus propios padres habían sido obligados a abandonar Florida en el siglo XIX y se habían reubicado en Oklahoma, donde había oído historias sobre un antiguo manantial en el sur de Florida. Según la leyenda, estaba marcado por un alto ciprés. Encuentra el árbol, le dijo Kenia a Ismael, y encontrarás el agua. Ese fatídico encuentro, que ocurrió en 1962, definiría la vida de Ismael durante las décadas siguientes y, según su relato, conduciría a un descubrimiento fatídico. Cuando Ismael llegó por primera vez con su familia desde Colombia hace 5 años, el Brickell de hoy, despoblado y con sus relucientes torres y su tráfico desbordante, era inimaginable. En aquel entonces, el barrio era verde y estaba formado por bungalows de antes de la guerra y coloridos edificios de apartamentos de estilo mediterráneo. Los pavos reales se llamaban entre sí desde los tejados. Robles majestuosos y árboles frutales silvestres crecían en terrenos vacíos. Pero el vecindario no recibió a la familia Bermúdez con los brazos abiertos. La zona estaba habitada mayoritariamente por blancos de clase media, mientras que el padre de Ismael descendía de navajos y pueblos y su madre era mestiza. Con su tez morena, su inglés impreciso y las crecientes tensiones étnicas de la época, la familia era algo así como una excepción. Aún así, Ismael hizo amigos y encontró un paraíso infantil en Estados Unidos. Después de la escuela en la escuela primaria Southside de Brickell, él y sus amigos llevaban sus pequeños veleros a la bahía de Biscayne. Navegaban hacia el sur hasta Vizcaya, se colaban en la mansión de estilo veneciano, chapoteaban en las fuentes de travertino y sacaban langostas de las aguas poco profundas a lo largo del malecón. Luego navegaban hasta una de las pequeñas islas de picnic de la bahía y cocinaban su pesca en una hoguera al aire libre bajo las estrellas. Durante la temporada de pesca de camarones, Ismael acompañaba a los pescadores muchas noches y regresaba a casa a altas horas de la madrugada con baldés de camarones frescos para que los cocinara su madre. Cuando se aburría de las langostas y los camarones, se dirigía al oeste para pasar el rato o jugar al fútbol con los indios seminolas en los Everglades. Unos años después, los padres de Ismael decidieron comprar una casa. La segregación étnica todavía era común en Brickell, pero un grupo de damas de la alta sociedad ayudó a persuadir a un gerente de banco local para que aprobara el préstamo de los Bermúdez.
La familia de 8 miembros, mamá, papá, 3 niños y 3 niñas, se mudó de una casa de alquiler a la casa que Ismael y su familia compartirían durante las siguientes 5 décadas cerca de la esquina de SW11 TH Street y un ST Avenue. Esas mujeres bien intencionadas iniciaron a Ismael en su odisea de 5 décadas en el patio trasero de su casa. En 1962, la Unión Soviética instaló armas nucleares en las afueras de La Habana, lo que provocó la crisis de los misiles cubanos. Preocupada por la perspectiva, una de esas mujeres le encargó a Ismael que encontrara un manantial natural. Supuso que las aguas subterráneas no se verían inmediatamente afectadas por la lluvia radiactiva si Miami era atacada. El joven Ismael pronto comenzó a cavar en su patio trasero, buscando con ahínco agua fresca en medio de Brickell. Su madre pensó que se había vuelto loco. Sus 2 hermanos estaban resentidos por no poder jugar más al fútbol allí. Su padre estaba contento de que su hijo tuviera un pasatiempo y no estuviera vagando por las calles. Justo debajo de la capa superficial del suelo, el joven Ismael hizo sus primeros hallazgos. Artefactos y misteriosos agujeros tallados en el lecho de roca. Cuando Kenny apareció un día con su historia sobre un antiguo manantial marcado por un árbol alto, se sintió inspirado para seguir buscando. Ismael se metió en el sótano de su casa con una linterna y, para su sorpresa, se encontró mirando un viejo tocón de ciprés, quebradizo y marcado por el hacha. La mitad más antigua de la casa, del siglo XIX, había sido construida justo encima. Después de eso, Kenny se convirtió en una visitante habitual de la casa de Ismael. Se sentaba en el suelo y cantaba en su lengua materna mientras el joven Ismael cavaba. A veces, bailaba sobre la piedra caliza recién descubierta, sus dientes de oro brillaban mientras cantaba, alentándolo a encontrar el manantial que estaba segura de que estaba cerca. Cuando llegó al final de su adolescencia, había logrado sacar casi toda la tierra de la propiedad y arrojarla a un vertedero o amontonarla a lo largo del perímetro en largos diques. Sin embargo, el legendario abrevadero seguía sin aparecer por ningún lado. Entonces, un día de 1969, Ismael, de 19 años, estaba sentado en el escalón trasero de su casa durante una tormenta de verano, mirando la lluvia caer sobre el paisaje marciano que había excavado. De repente, notó algo extraño en el tocón de un gran árbol de mango que él y su padre habían cortado cerca de un hoyo expuesto que él había cavado. Ismael vio que el agua de lluvia no se acumulaba en el hoyo profundo, sino que se arremolinaba alrededor de él y desaparecía. Tomó una palanca, salió bajo la lluvia y arrancó el tocón. Cuando por fin se movió, lo levantó y vio una raíz muerta que desaparecía en un agujero. La sacó de un tirón. De repente, brotó agua fresca y fría del subsuelo. Había encontrado su primavera. En ese momento, todo tenía sentido. Un pequeño cuadrado lleno de huesos tallado en la roca debía de haber sido un altar. Los agujeros redondos que había cerca eran agujeros para postes que alguna vez sostuvieron una estructura, como un chiqué, sobre el altar y el manantial. Una gran roca cilíndrica que encontró cerca siempre lo había desconcertado. Ahora, pudo ver, el extremo cónico encajaba perfectamente en la abertura del manantial. Era, concluyó, un corcho tallado específicamente para ese propósito. Desde mi teoría aquello era una máquina para la apertura de algún tipo de portal dimensional, un punto de los llamados puntos de ley repartidos por todo el mundo para este propósito de la apertura de portales dimensionales. Kenny, que ya se acercaba a los 100 años, estaba muy contenta. Bailó, celebró una ceremonia especial, bendijo a Ismael y especuló sobre la historia del manantial. Antes de que los nativos huyeran para escapar de los colonos españoles, teorizó, talaron el alto ciprés para borrar el marcador de ubicación del manantial. Luego dejaron de lado el corcho y plantaron un árbol de mango sobre el manantial para ocultar la fuente de agua dulce. Poco después de que Ismael encontrara el manantial, Kenny desapareció. El asilo de ancianos cerró y los residentes tuvieron que buscar nuevos lugares donde quedarse. Ismael fue a buscarla, pero nadie sabía dónde había ido. Es extraño, dice Ismael. No se despidió. Simplemente desapareció. Lo que podría indicar que aquella anciana no era de este mundo. Ismael iba y venía de Brickell en los años posteriores al hallazgo del manantial. Fue hippie durante un tiempo, obtuvo una licencia de piloto y trabajó como carpintero de barcos en cruceros. Durante esos años de navegación, desembarcó en cualquier puerto extranjero que se le presentara y buscó sitios arqueológicos y pueblos indígenas, con la esperanza de obtener información sobre su hallazgo cuando regresara a Miami. Dice que visitó a los nativos de Alaska, la tundra escandinava, la costa mediterránea y los sitios precolombinos del Caribe.
A veces, recorría los campos en busca de formaciones rocosas y fósiles similares a las que tenía en casa. A principios de los años 70, viajó a Colombia para investigar su herencia. Sin embargo, poco después de llegar, dice que el grupo guerrillero revolucionario FARC lo secuestró de la granja de un pariente, lo llevó a un remoto infierno en las montañas y lo obligó a realizar trabajos manuales durante un año. Afirma que escapó una noche mientras estaban borrachos. Después de esa fuga, regresó a Miami, trabajó en la construcción, se casó, tuvo 3 hijos, se divorció y siguió cavando. Utilizando las habilidades que aprendió como carpintero de barcos, decidió levantar su casa con un gato de la misma manera que se levantan los barcos en un dique seco. Con una cuña de madera a la vez, elevó toda su casa 2 pies más del suelo y pasó los siguientes 13 años bajo las tablas del suelo, excavando a la luz de una lámpara. En general, se mantuvo en silencio sobre su sitio porque no estaba seguro de si alguien fuera de la comunidad nativa creería su historia. Aún así, era difícil ocultar excavaciones tan extensas. Los presos en libertad condicional acudían a recibir una purificación espiritual. A veces, la gente arrojaba gatos y conejos muertos por encima de la valla. Una vez, alguien dejó una cabra desollada en el callejón que había detrás del lugar. En 1980, durante el éxodo del Mariel, miles de refugiados cubanos llegaron y vivieron temporalmente en una ciudad de tiendas de campaña bajo un paso elevado de la carretera interestatal 95, a solo 3 cuadras al oeste de la casa de Ismael. La noticia de la existencia de un manantial cercano llegó al campamento. Los refugiados caminaron hasta allí de noche. Ismael llenó sus baldes con agua para beber y bañarse. Con el tiempo, algunas de esas mismas personas comenzaron a llegar con bebés enfermos y familiares con problemas de salud, buscando ser curados por el indio y su agua sagrada. Los marielitos no eran los únicos que veneraban el manantial de Ismael. Un grupo de haitianos dejó un juego de figuritas de madera para ayudar a proteger a Miami de las tormentas. Un hombre con problemas de rodilla vino en busca de alivio para poder pasar la prueba de capacidad física de la Academia de Policía. Los presos en libertad condicional vinieron para recibir una limpieza espiritual. A veces, la gente arrojaba gatos y conejos muertos por encima de la cerca. Una vez, alguien dejó una cabra desollada en el callejón detrás del sitio. Santería, explica Ismael. La gente también dejó otras ofrendas: dinero, calaveras, diamantes, rubíes, oro. Un nativo americano llamado Cóndor dejó caer un gran cristal después de que pasara varios años transportándolo por todo el mundo a varios lugares sagrados, absorbiendo energía. ¿Pero qué había encontrado realmente Ismael? En 1999, un hallazgo sorprendente atrajo la atención del mundo hacia Brickell y cambió la forma de pensar del propio Ismael sobre la importancia de su patio trasero. A principios de ese año, un promotor inmobiliario había pagado $8,5 millones por un decrépito edificio de apartamentos en Brickell y luego lo había demolido para construir un rascacielos de lujo. Pero primero tuvo que permitir que los arqueólogos de la ciudad exploraran la zona. Encontraron una evidencia reveladora de una civilización antigua. El Círculo de Miami, una formación de agujeros de unos 2000 años de antigüedad excavada en el lecho de roca cerca de la desembocadura del río Miami. Los agujeros, que los arqueólogos ahora creen que sostenían una estructura ceremonial de Tequesta, fueron el primer descubrimiento de su tipo. Y se encuentran a solo 6 manzanas al norte de la casa de Ismael. En las semanas posteriores al descubrimiento, su casa se convirtió en un punto de encuentro para representantes tribales de todo el país que llegaron a Miami para manifestarse a favor de la preservación del círculo. Ismael permitió que muchos de ellos se quedaran con él. Juntos, se congregaron todos los días en el lugar para salvar el círculo. Finalmente, lo lograron y el lugar ahora se conserva como monumento histórico nacional. Ismael conoció a su actual esposa, Burke Keogh, en las manifestaciones. Impresionada por su entusiasmo por salvar el círculo, ella aceptó su invitación para ver su propio pedazo de la historia de Miami. Él le mostró el manantial y el altar, y luego la convenció de meterse debajo de la casa para ver el tocón del ciprés. Allí abajo, en la oscuridad polvorienta del sótano, decidió que él era el hombre indicado para ella. Le contó a Ismael su propia historia. Había crecido en una familia caucásica en el norte del estado de Nueva York, cerca de las cataratas del Niágara. Su abuelo y su madre eran ecologistas.
En los años 70, Miami la atrajo con sus encantos acuáticos. Cuando conocí a Ismael, comenta, pensé que me llevaría 2 o 3 años hablarle a la gente sobre el sitio y que habría un gran entusiasmo por saber que se trataba de algo nuevo en el planeta que podíamos estudiar y del que podíamos aprender. Pero mucha gente dice, ¿por qué no está aquí National Geographic? ¿Dónde está Discovery Channel? Si esto es realmente lo que dices, ¿por qué no lo sé ya? Ella cree que la clave para autentificar el sitio está en el corcho de piedra. Dice que quiere datarlo con carbono. Tenemos 3 preguntas. ¿De qué está hecho? ¿Qué antigüedad tiene? ¿Y hay otro igual en el mundo? Pero no tenemos mucho dinero para gastar y parece que nadie quiere involucrarse. Ismael se encoge de hombros ante esa sugerencia. Sí, pero eso es solo para el mundo blanco. Ya sé lo que hay aquí. El arqueólogo Jeff Ransom se encontraba entre la multitud de especialistas que excavaban el Miami Circle en 1999 cuando Ismael se acercó a él con su historia. También le contó sobre los agujeros hechos por el hombre en el suelo de su propiedad, que eran sorprendentemente similares a los que el propio Ransom estaba descubriendo. Ransom, un venezolano que hoy es arqueólogo del condado de Miami-Dade, aceptó echar un vistazo. 16 años después, todavía recuerda lo que vio. O, mejor dicho, lo que no vio. No hay duda de que Ismael había descubierto un manantial natural de agua dulce en medio de Brickell, pero el arqueólogo vio poco que respaldara sus afirmaciones de que los artefactos cercanos demostraban que era un lugar sagrado de Tequesta. En realidad, no es raro encontrar manantiales naturales, afirma Ransom. Se pueden encontrar en muchos lugares del centro de Miami y Brickell. La casa de Ismael, explica, está ubicada dentro de un área de conservación arqueológica de la ciudad de Miami, lo que significa que hay una gran probabilidad de que haya sido parte de un sitio de Tequesta. Pero Ransom se muestra escéptico ante las teorías de Ismael sobre un altar cuadrado tallado en el lecho de roca cercano. Históricamente, dice, había muchas cosas sucediendo en esa zona. La gente ponía vallas, postes de electricidad y cosas así. Así que encontramos agujeros cuadrados en la roca por todo el centro de Miami. Una pista que busca Ransom es la Costra Duricrust, una formación geológica que crece sobre la piedra caliza a un ritmo medible de alrededor de 1 milímetro cada 1000 años. Si un corte de piedra es antiguo, tendrá mucha de esa formación. Recuerdo haber visto ese corte en la piedra de la casa de Ismael, dice Ransom, y no tenía Costra Duricrust. Ransom tampoco recuerda haber visto los agujeros redondos cerca del altar. Pero la piedra caliza es porosa, dice, y los agujeros redondos aparecen de forma natural en la piedra caliza. En cuanto al corcho de piedra, dice, he visto muchos manantiales naturales que se encuentran en los sitios de Tequesta. Nunca he visto uno que esté tapado. En 1998, en la orilla sur del río Miami a la altura de su desembocadura en la bahía Vizcaína, se encontraron restos de una aldea tequesta y en ella un círculo perfecto de 13 metros de diámetro compuesto de 24 hoyos realizados sobre la roca caliza de una profundidad entre 30 centímetros y 1 metro. Y rodeados de un gran número de agujeros menores. Los estudios de datación revelaron una antigüedad de 2000 años. Las sugerencias iniciales sobre su creación por las civilizaciones olmecas o mayas, son débiles al no encontrarse artefactos de origen centroamericano en el lugar. Los que se encontraron, utensilios realizados en concha, cerámicas, hachas de piedra, huesos tallados y dientes de tiburón, corresponden a los que utilizaban la tribu local tequesta. El Dr. Randolph Wiener, de la Universidad de Houston, sugirió que los agujeros eran soportes para postes que formaban la estructura de alguna edificación. Podría ser parte de un pueblo levantado sobre pilotes para evitar las mareas que frecuentemente inundaban el lugar, o bien un centro ceremonial, o la casa de un jefe. Aunque esta es la teoría más aceptada, abundan las alternativas en las que todas tienen un punto en común. Nada como esto se había encontrado en la Florida. Una de ellas señala que se trata de una construcción de la cultura maya. La teoría maya. Algunos sostienen que las depresiones representan formas de tortugas marinas, tiburones, manatíes, camarones y otros animales marinos. Una de las depresiones elípticas se encuentra precisamente en el eje este-oeste del círculo. Podría representar un ojo humano, incluida una roca insertada que podría ser el iris del ojo, mirando hacia el sol poniente.
El topógrafo T.L. Riggs, trazando líneas fuera del círculo, dibujó los puntos precisos del equinoccio de otoño y los solsticios de verano e invierno, sugiriendo que la estructura era un observatorio astronómico o un calendario. Uniendo esto a las teorías de la presencia de los mayas hace 2000 años en las Antillas y la Florida, y a sus cálculos astronómicos, conocimientos abstractos y escritura jeroglífica, concluye atribuyendo su construcción a la cultura maya. La evidencia arqueológica sugiere que el Miami Circle marca la huella fundación de una estructura grande, prehistórico, posiblemente, las bases de un council casa, u otra estructura ceremonial creado por los americanos nativos conocidos como el Tequesta. La evidencia también sugiere que el Miami Círculo tenía importancia ceremonial a la Tequesta. Los puntos cardinales, es decir, norte, sur, este y oeste, a lo largo del Círculo de Miami parecen haber sido especialmente indicado. En particular, un orificio en forma de ojo fue cortada en la roca en el extremo oriental del círculo. Su forma era único entre cientos de agujeros descubiertos en el sitio. 2 ofrendas de animales posibles, un caparazón de tortuga de mar completa y los restos articulados de un tiburón de más de 6 pies de largo, se encontraron dentro del interior del círculo. Cada estaba orientado de este a oeste, una práctica a menudo asociados con entierros humanos prehistóricos. Varios dientes pertenecientes a una especie extinta de sellado se encontraron dentro del círculo de Miami. Las cuentas del explorador español indican que el consumo de las focas, o lobos de mar, se reservaban para la élite. Miami 6 hachas de piedra finamente elaboradas se encuentran a lo largo de la porción del este de Miami Circle. Uno de ellos se recuperó desde dentro de un hoyo de poste corte en la roca, y posiblemente representa una ofrenda. Ambos ejes estaban hechas de basalto, una roca volcánica que no es nativo de Florida. Los científicos minoritarios dicen que desconcertante variedad en forma de anillo de la estructura de 30 cuencas rectangulares son más análogo a la Stonehenge de Inglaterra, una vez que actúa como los slots fundación para un anillo de 30 piedras en posición vertical, que una vez estuvo en la actualidad sobrevivir a las cuencas del lecho rocoso geométricas, un arqueo astronómico dispositivo de Stonehenge como, para observar los solsticios y equinoccios, así como otros usos ceremoniales basadas astronómicamente, pero Ransom admite que solo hizo una breve visita al lugar, y otros expertos son más comprensivos con la opinión de Ismael sobre su hallazgo. Bocar ocupó el puesto de Jeff Ransom en el condado durante más de 20 años y desempeñó un papel fundamental en el descubrimiento del Círculo de Miami. Hoy, es el fundador y director ejecutivo de Archaeological and Historical Conservancy, una organización sin fines de lucro dedicada a la investigación y preservación de sitios arqueológicos e históricos en Florida y las Bahamas. Un día, a finales de los años 90, pasó por casualidad por la casa de Ismael y vio las obras de excavación. Se detuvo a charlar un rato y desde entonces ha vuelto varias veces, nunca como consultor remunerado, solo como visitante. No he estudiado el lugar en profundidad, afirma. Solo puedo decir esto. Definitivamente hay agujeros hechos por el hombre. Son antiguos. Para saber cuántos son, eso requeriría más investigación. Tendría que observar la pátina en el interior de los agujeros, no los analicé con cuidado. Carr dice que el manantial bien podría haber sido utilizado por los Tequesta, aunque reconoce que los manantiales son comunes en esa zona. En última instancia, sin embargo, Carr dice que Ismael es una fuerza positiva en una ciudad que con demasiada frecuencia cubre su historia. Sus esfuerzos son realmente una contribución bienvenida para preservar el pasado y crear un sentido de la historia de Miami. Tiene mérito. Tiene valor. Incluso si las interpretaciones no están probadas científicamente. El relato de Ismael sobre el pozo y el altar de Tequesta presenta otra complicación. A medida que lo ha ido contando a lo largo de los años, ha ido adquiriendo mayor complejidad y alcance. Hoy, a cualquier visitante que pase por allí le contará sobre los restos de los nativos americanos, así como sobre lo que él cree que son criaturas prehistóricas y huesos humanos primitivos incrustados en el lecho de roca de su propiedad. Caminando de roca en roca, esquivando los agujeros, señala con naturalidad sus descubrimientos a los visitantes. Esa roca de ahí es la cabeza de un dinosaurio, dice. Miren, esta es la frente. Este es un ojo. Estas son las fosas nasales. Algunos de estos tipos medían más de 3 metros. Y hay algunos que parecen formas de vida extraterrestres. Aquí están los humanoides, o como quieras llamarlos, continúa, acercándose a la casa y señalando lo que parecen rocas comunes. Eso es un cráneo. Una hembra. Hay un montón de ellos por ahí. Allí, allí y allí. Muertos, muertos, muertos.
Si las afirmaciones de Ismael sobre los nativos americanos están en disputa, sus ideas sobre los fósiles son francamente dudosas. Rara vez se encuentran grandes cantidades de restos de animales prehistóricos concentrados en un área pequeña. Los restos humanos, por su parte, tendrían que ser anteriores a la primera presencia humana registrada en el sur de Florida en al menos 100.000 años. Fue entonces cuando se formó el lecho de roca. Y el sur de Florida estuvo bajo el agua durante ese periodo. Pero Ismael dice que sus creencias son una combinación de ciencia y creacionismo indígena. Él cree que los inmigrantes de Asia poblaron las Américas hace unos 15.000 años, pero también que otras personas ya estaban aquí, que el Gran Espíritu los puso aquí al principio de los tiempos. Las historias sobre el origen indígena también hablan de animales grandes y extraños cuyos fósiles nunca se han encontrado y de muchos ciclos de destrucción y creación a lo largo de millones de años. La explotación de los pueblos indígenas, la profanación de nuestros lugares, es algo que ocurre continuamente. Alguien tiene que ponerse de pie y decir, ya basta. Sus creencias crean un dilema para algunos partidarios. ¿Deberían preservarse los sitios antiguos basándose únicamente en evidencia científica o deberían considerarse también las opiniones mitológicas y religiosas de los nativos americanos sobre la importancia de un sitio? Catherine Umingvid Ramírez, quien se describe a sí misma como una reina tribal del pueblo caribeño y una chamán, cree que se trata de una cuestión de respeto. Dice que la cultura y las opiniones nativas a menudo se trivializan. La explotación de los pueblos indígenas, la profanación de nuestros lugares, es algo que ocurre continuamente, afirma. Alguien tiene que ponerse de pie y decir ya basta. Incluso el Miami Circle no ha logrado ganarse el respeto local, afirma. Los carteles de prohibido el paso han desaparecido y los residentes utilizan el círculo como zona para que sus perros corran. El Miami Circle es sagrado, un monumento histórico nacional, afirma. En ningún otro estado se verá un lugar sagrado tratado de esta manera. Lo que veo en Miami es una falta de respeto por la historia estadounidense. Ella y otros expertos temen que pueda ocurrir lo mismo con el descubrimiento más reciente de los nativos americanos en Miami. El año pasado, los arqueólogos que trabajaban en el sitio de otro rascacielos planeado a lo largo del río Miami anunciaron que habían encontrado un pueblo tequesta completo. Es uno de los primeros planes urbanos en el este de América del Norte, dijo Carral Miami Herald en ese momento. Realmente se puede ver esta configuración extraordinaria de estos edificios y estructuras. Pero un promotor inmobiliario planea construir un hotel de 34 plantas y un complejo comercial en el lugar. La ciudad finalmente llegó a un acuerdo para preservar parte de la ciudad histórica, exhibiéndola bajo vidrio en el nuevo complejo, que se llamará Met Square. Mientras los políticos aplaudieron esa fusión de conservación y progreso, Ramírez lamenta que gran parte del sitio seguirá siendo destruido. Estos sitios necesitan tener una voz, dice. Alguien tiene que esforzarse para que la gente entienda que nosotros los nativos no nos fuimos, que aún existimos. Por eso Ramírez y otros apoyan tanto a Ismael. Incluso si su jardín no tiene el pedigrí del Miami Circle, dicen, Miami debería hacer un esfuerzo adicional para preservar los sitios que tengan la posibilidad de tener una historia indígena significativa. Melvin John, miembro de la Nación Cree de Canadá que pasa los inviernos en Miami, dice que ha visitado el sitio de Ismael varias veces. Es un sitio histórico, dice. ¿Qué antigüedad tiene? No lo sé. Pero eso no quita el hecho de que se utilizaba antes de que estuviéramos aquí, antes de que existiera la ciudad. La cineasta local Dara Friedman documentó la historia de Ismael en un cortometraje presentado durante Art Basel en diciembre pasado. Dice que la parte más notable de la historia ha sido la dedicación de Ismael. Ha asumido un compromiso y se mantiene fiel a él, afirma. Es noble porque es una tentación tan grande que no sé quién más podría resistirse. Un domingo reciente, Ismael se inclina sobre un pozo abierto en su patio, con un balde y un cepillo en la mano. Su esposa está a su lado. Los rascacielos los rodean por 3 lados. Ya no queda nada por excavar, pero mantener el lugar libre de hojas y sedimentos es un trabajo interminable. Ismael también se mantiene ocupado con excavaciones en otras partes de la ciudad. Recientemente completó una excavación en Coconut Grove en un sitio que cree que puede haber sido un punto de parada para los indios después de la migración de animales de caza mayor hacia el sur. De vez en cuando, Ismael celebra ceremonias de luna llena y equinoccio en su sitio. Quita el corcho de piedra del manantial y deja que el agua inunde el patio trasero, llenando los pozos con agua del acuífero subyacente. Hay muchos tambores y cánticos, y una hoguera ilumina la escena.
Los residentes de un edificio de condominio cercano a menudo llaman a la policía. Pero los policías lo conocen. Vienen, le dicen que no haga ruido y, a veces, le piden que los visite antes de irse. Pero últimamente también recibe visitas de otros agentes inmobiliarios. Los promotores llevan años llamando a su puerta con ofertas extravagantes. Sin embargo, en los últimos meses, sus visitas se han vuelto más frecuentes. Y no es de extrañar. El año pasado, el precio de venta promedio por pie cuadrado de terreno en Brickell fue de $461, según los especialistas de la industria. A ese ritmo, la propiedad de 5,000 pies cuadrados de Ishmael podría alcanzar unos $2.3 millones. Sin embargo, debido a la disminución de la oferta y la alta demanda, podría obtener fácilmente mucho más, especialmente porque su propiedad se encuentra justo al otro lado de la calle de la estación Brickell de Metrorail, un importante atractivo para los compradores interesados en el transporte público. Las ofertas de los especuladores, insiste, no le impresionan. Si vende, quiere que el terreno se conserve dentro de cualquier nuevo desarrollo que se construya en el lugar. Hasta que obtenga un acuerdo de ese tipo, seguirá poniendo su propiedad a un precio que está fuera del alcance de los compradores. Puede que sean millonarios y multimillonarios, afirma, pero cuando les digo cuánto cuesta esto, se asustan. Dicen que todo se mide por metro cuadrado, y yo les digo, no, tal vez en su mundo, pero no en este mundo. ¿Usted va a comprar un sitio prehistórico, una parte de la historia estadounidense, un hito en Miami? ¿Tiene $150 millones para ello, señor? Solo soy uno contra un montón de gente destructiva. Venderían a su madre, venderían a su padre, venderían a su esposa y todo lo que fuera con tal de quedar bien. Algunos promotores, dice, han recurrido a trucos sucios para conseguir que se mude. Uno, dice, trajo a un inspector de construcción de la ciudad, con la esperanza de que la casa fuera declarada insegura. Ishmael dice que pasó la inspección y que actualmente no hay ningún embargo preventivo contra su propiedad. Dice que el mismo promotor convenció al Departamento de Residuos Sólidos de la ciudad para que no recogiera su basura durante 3 meses. También cree que los promotores inmobiliarios cercanos utilizan su dinero e influencia para desalentar la cobertura mediática, lo que explica por qué su sitio no ha recibido la misma atención que el Miami Circle o el descubrimiento del río Miami. Soy uno solo contra un montón de gente destructiva, dice. Están tan concentrados en lo que tienen. Necesitan mucho dinero para sobrevivir. Venderían a su madre, a su padre, a su esposa y todo lo que tienen para quedar bien. Max Bujanik, abogado e inversor inmobiliario, es dueño de la propiedad que se encuentra junto a la de Ishmael. Actualmente la tiene arrendada a una tienda de conveniencia 7-Eleven. Dice que le gustaría comprar el terreno de Ishmael. Sin la parcela de Ishmael y la que está justo detrás de ella, sería difícil atraer a un desarrollador a gran escala al sitio. Tengo interés en comprar su propiedad, dice Bujanik, y estoy seguro de que otras personas también lo tienen, pero Ishmael parece estar atrapado en un patrón de creencias sobre lo que es la propiedad y su valor. Es más de lo que puedo manejar. Estoy interesado en un enfoque más normal. La idea de preservar el sitio de Ishmael dentro de un nuevo desarrollo no le atrae. Supongo que cualquiera puede contratar cualquier cosa, pero esa no sería una perspectiva interesante para mí, no es mi caso. Es un lugar agradable y creo que si fuera más racional en su enfoque, entonces algo podría pasar. Pero puedo imaginar que pasen muchos años sin que nada suceda. Hasta que su padre de 92 años, que vive en la casa, muera, Ishmael dice que ni siquiera se planteará venderla. Incluso entonces, no tiene prisa por irse. Además, dice, tiene una filosofía diferente sobre la propiedad. Por alguna razón, se suponía que debía descubrir esto para poder enseñarlo a otros, dice. En este momento, este lugar pertenece al mundo. Todo lo que hago es cuidarlo, es tuyo. Es nuestro. Nunca digo que es mío. Dejando a un lado el balde y el cepillo, Ishmael se sienta tranquilamente junto a su manantial. Con cuidado, arranca una abeja de una roca cercana, la coloca en la punta de su dedo y deja que lo pique. Son mi medicina, dice. He estado cavando mucho y me duele, así que las uso. Curan los músculos, las articulaciones. Ese es un secreto de los nativos americanos desde hace muchas lunas. Muchos pensaron que estaba loco, cuenta. Mientras los otros niños jugaban, yo me la pasaba excavando. Una anciana comanche de más de 90 años, se encargó de compartir con Ishmael las historias de sus antepasados mientras este avanzaba en sus investigaciones.
Kenie, como se llamaba la mujer de piel tostada y cabello largo, lo guió por las tradiciones milenarias que revestían cada artefacto encontrado por el joven explorador. Me dijo que debía buscar el árbol antiguo que estaba bajo mi casa, y que ahí encontraría la fuente del agua sagrada, dice Ismael. Pero ¿qué relación tiene esto con los extraterrestres del centro comercial? Sin duda su cercanía a solo 1 kilómetro. Internautas dudaron de la veracidad de los vídeos virales del extraterrestre. Por supuesto, no todos creyeron en el video y aseguraron que es falso, debido a que el mencionado alien se ve borroso al igual que todos los vídeos que supuestamente lo muestran, lo cual les parece imposible debido a la alta tecnología que tienen los celulares hoy en día. No sé si los rumores sobre los extraterrestres en el Miami Mall son reales, pero sí sé que nunca había visto tantos policías en un solo lugar. Yo no creo en vídeos borrosos, todos tienen teléfonos celulares, pero nadie tiene un video de cerca del extraterrestre de 8 a 10 pies en el centro comercial de Miami. Qué casualidad que todos los vídeos tienen una calidad espantosa, hay cámaras de seguridad en todos lados, es imposible que si hubiera un alien pase desapercibido y entonces aparentemente los extraterrestres visitaron un centro comercial en Miami. Absurdo, fueron otros más. De acuerdo al portal CBS News Miami, las unidades policíacas se presentaron debido a que un grupo de 50 adolescentes provocó un disturbio en el centro comercial Vice Market Place. Los registros apuntan que estaban lanzando fuegos artificiales, lo que generó pánico, ya que algunos asumieron que había un tiroteo, dijo el oficial de información pública del Departamento de Policía de Miami, Michael Vega. La policía fue enviada para controlar la multitud debido a que los jóvenes se negaron a irse. Algunas empresas cerraron temporalmente para permitirnos despejar el área. Vega incluso habló sobre las especulaciones en internet sobre la aparición del enorme alienígena y aseguró que no hubo ninguno y al final se arrestaron a 4 adolescentes. ¿Los marcianos llegaron ya? Los ciudadanos de Miami experimentaron una supuesta invasión extraterrestre en un centro comercial. Luego de que se vio a un alien caminar entre la gente, Miami vivió una supuesta invasión extraterrestre, lo que desató un completo caos en las inmediaciones de un centro comercial. Los hechos ocurrieron en las Mall Vice Market Place, ubicado en el 401 Biscayne BLBDR 106 de Florida el pasado 1 de enero. Y es que el caos entre los estadounidenses acrecentó luego de que más de 60 unidades oficiales arribaron al centro comercial. Pero, ¿en verdad Miami sufrió una invasión extraterrestre o el pánico colectivo creó falsos escenarios entre la multitud? Te explicamos. ¿Qué pasó en el centro comercial de Miami? De acuerdo con los reportes de las autoridades estadounidenses, alrededor de 50 jóvenes provocaron el caos que se vivió en el centro comercial de Miami, Florida. Esto sucedió cerca de las 20:30 horas local, cuando a los adolescentes les pareció gracioso prender artefactos de pirotecnia. Debido al fuerte ruido provocado por los fuegos artificiales, la aglomeración pensó que estaba siendo víctima de un tiroteo en el centro comercial. Cabe destacar que por los hechos, el Departamento de Policía de Miami ya detuvo a 4 de los involucrados. Pero ¿por qué el estallido de pirotecnia derivó en la teoría de una supuesta invasión extraterrestre en Miami? Te damos detalles. Se viraliza teoría que señala una invasión extraterrestre en Miami luego de que los vídeos del caos que se vivió en un centro comercial de Miami se hicieran virales. En redes sociales comenzó una teoría sobre una supuesta invasión extraterrestre. El material audiovisual propagado muestra a decenas de personas corriendo frenéticamente, mientras el ruido de las sirenas de varias patrullas dominan la escena. Posteriormente, usuarios comenzaron a analizar con profundidad todo el panorama y se dieron cuenta de una presencia particular. Las especulaciones apuntan a que la policía de Miami estaba frente a especímenes extraterrestres y no frente a adolescentes. Esto ya que supuestamente se observa a una figura alienígena alta y de color grisáceo. Cabe destacar que la hipótesis sobre una invasión extraterrestre en Miami se alimentó del gran despliegue policial, pues las autoridades incluso mantuvieron las vialidades cerradas temporalmente. Estados Unidos confirma actividad extraterrestre. Es importante señalar que los señalamientos del caos en un centro comercial de Miami tuvieron mayor impacto debido a que las autoridades de Estados Unidos han confirmado la existencia de vida extraterrestre. Además, los avistamientos de ovnis son un tema recurrente para la nación norteamericana, pues hasta el Congreso de Estados Unidos confirmó la presencia de fenómenos aéreos no identificados. Bajo este contexto, la teoría de una invasión extraterrestre en un shopping de Miami continúa tomando fuerza en las redes sociales.
al culto al agua, objeto de prácticas religiosas y peregrinaciones que reunían a comunidades enteras. El santuario era también un lugar de observación astronómica que permitía escrutar y medir los movimientos celestes. Una serie de acontecimientos que ocurren en determinadas épocas del año parecen confirmar esta teoría. Con ocasión de los equinoccios, el sol ilumina perfectamente el fondo del pozo. Entramos a Tierra de los Dioses en Teotihuacán, México. En este lugar, se cuenta la historia de un portal antiguo ubicado en la ciudad de los dioses. Las creencias antiguas de los pueblos mesoamericanos relatan que existe un portal que conecta con espíritus ancestrales. Se cree que aquellos que se aventuran a cruzar el portal pueden entrar en un estado de comunión espiritual o incluso tener acceso a otras dimensiones donde residen estas entidades divinas. Aunque estas teorías son parte del folclore, la mitología y la especulación, la ciencia no ha confirmado la existencia de puertas dimensionales en estos sitios. Sin embargo, algo parecido nos han hablado del Triángulo de las Bermudas, los ovnis y demás lugares que solamente quienes lo han vivido en carne propia pueden contarlas y ser testigo de ello. Alfred Watkins planteó en 1921 que líneas rectas unían puntos clave en Gran Bretaña, una idea que evolucionó de lo pragmático a lo paranormal con el tiempo. Entonces, ¿qué son realmente las líneas ley? Según expertos, son líneas invisibles que atraviesan el mundo, parecidas a las líneas de latitud y longitud, jalonadas de monumentos y características geográficas naturales. Algunos sostienen que estas líneas canalizan corrientes de energía esotérica, y en los puntos donde se cruzan, se concentran focos de energía que ciertas personas podrían utilizar. Naturalmente, las líneas ley no están libres de controversia. Aunque la idea seduce a muchos, hay quienes la ven con escepticismo, considerando su componente paranormal como pura coincidencia. Entonces, ¿cuál es la realidad? Alfred Watkins. Su asombroso hallazgo. Nacido el 27 de enero de 1855 en Hereford, Inglaterra, en el seno de una familia acomodada con negocios en la ciudad, Alfred Watkins creció inmerso en los quehaceres familiares, adquiriendo un profundo conocimiento de la región. Además, Watkins tenía una gran pasión por la fotografía, estableciéndose como un respetado fotógrafo paisajista y artesano. Incluso inventó el Watkins V-Meter, un exposímetro compacto para fotógrafos viajeros. Hoy en día, Watkins es recordado no tanto por su obra fotográfica, sino por su teoría sobre las líneas ley. De acuerdo con el Museo Tate, Watkins tuvo su epifanía sobre las líneas ley el 30 de junio de 1921. Estando en una colina en Blackguardine, observó en un mapa una alineación perfectamente recta de varios sitios antiguos. Desde la cima, su perspectiva pareció confirmar esta observación, que luego profundizó desde otros puntos elevados de la zona. Watkins afirmó que sus descubrimientos no estaban influenciados por otras teorías, y que sus observaciones arrojaban resultados sorprendentes en diferentes áreas. Planteó que seguir estas líneas podría revelar sitios no marcados en los mapas, como claros en bosques, trincheras o muescas en lomas. La visión de Watkins resonaba con otras teorías de alineamiento, sugiriendo que los antiguos humanos estaban conectados con una fuerza etérea, mayormente desapercibida en la modernidad, y construían sus lugares sagrados en puntos donde esa fuerza era más intensa. A pesar de ello, la teoría de Watkins no convenció a todos, y hasta hoy, la existencia de las líneas ley sigue siendo un tema de debate. La evolución de la mitología de las líneas ley a lo largo del tiempo. Watkins presentó las líneas ley como alineaciones rectilíneas que interconectan distintas estructuras históricas, monumentos, yacimientos prehistóricos y lugares de culto. No obstante, no les confería una dimensión mística. En su obra The Old Strike Track, exploró esta teoría detalladamente, argumentando que las líneas ley eran antiguas vías comerciales usadas por las comunidades prehistóricas de Inglaterra, facilitando un desplazamiento rápido y directo entre puntos. Sin embargo, la comunidad arqueológica británica, en su mayoría, desestimó esta hipótesis de Watkins, señalando la improbabilidad de que las sociedades prehistóricas recorrieran trayectos perfectamente rectos para comerciar, dadas las dificultades geográficas del terreno, como las colinas empinadas. Pero la idea de Watkins, aunque marginal en su origen, fue solo el comienzo. En los años 60, un hombre llamado Tony Webb revivió la teoría, aportando una perspectiva inédita. En 1961, sugirió que las líneas ley eran utilizadas por humanos prehistóricos para comunicarse con extraterrestres, describiéndolas como senderos para ovnis. Posteriormente, en 1969, John Michell expandió esta idea en su libro Debí Mover Atlantis, introduciendo la noción de energías terrestres.
Durante este periodo, las líneas ley empezaron a ser percibidas con un matiz más esotérico y espiritual. Ya no se consideraban simplemente vestigios de la actividad humana antigua. Se transformaron en líneas de energía invisibles perceptibles solo para algunos. En las décadas de 1960 y 1970, las líneas ley se asociaron con varios movimientos contraculturales. David Neumam, escribiendo para The Guardian en 2000, observó que la teoría de las líneas ley evolucionó y se ramificó, adaptándose a diversas modas y tendencias, y se fue enredando cada vez más en un laberinto de misticismo, neopaganismo y superstición. Aunque Watkins consideraba su hipótesis como científica, nunca pudo demostrarla definitivamente. La adición de elementos sobrenaturales no contribuyó a su verificación. No obstante, en la década de 1980, los académicos Tom Williamson y Liz Bellamy abordaron las líneas ley desde una perspectiva científica, y sus investigaciones destacaron un fallo fundamental en la teoría original de Watkins. Nuevas interpretaciones sobre las líneas ley. La investigación de Williamson y Bellamy, aunque no descartó por completo las líneas ley, sí introdujo serias dudas. Al analizar las ubicaciones de varios sitios arqueológicos en Inglaterra, descubrieron que la densidad de puntos de referencia era tan elevada que, en esencia, se podía trazar una línea recta en cualquier dirección y conectar múltiples sitios. Esto sugiere que la creación de un mapa de líneas ley podría ser una tarea arbitraria. Tom Brooks, otro investigador, propuso una idea fascinante. Matemáticos avanzados vivían en Gran Bretaña hace 5000 años, mucho antes de que los griegos desarrollaran la geometría. Brooks, al igual que Watkins, estudió sitios antiguos, 1500 en total, y encontró que todos se ubicaban sobre una red de triángulos isósceles, que supuestamente guiaban a las civilizaciones antiguas. Los hallazgos de Brooks parecerían apoyar la idea de las líneas ley. Sin embargo, para demostrar la tendenciosidad de estos datos, Matt Parker, de la Escuela de Matemáticas de la Universidad Queen Mary de Londres, aplicó irónicamente las técnicas de Brooks a las antiguas tiendas Woolworths. Sabemos poco sobre las viejas tiendas Woolworths, comentó jocosamente a The Guardian en 2010, pero conocemos sus ubicaciones. Pensé que si las analizaba, podríamos comprender mejor la vida en 2008 y cómo la gente compraba utensilios de cocina a bajo precio y sede en oferta. Sorprendentemente, 3 tiendas Woolworths cerca de Birmingham formaban un triángulo equilátero perfecto. Parker destacó que su hallazgo se ajustaba a la hipótesis al ignorar la mayoría y seleccionar solo unas pocas coincidencias. El experimento de Parker llegó a una conclusión similar a la de Williamson y Bellamy. Al seleccionar un conjunto específico de datos de un grupo más amplio, se puede respaldar casi cualquier teoría. ¿Significa esto que las líneas ley no existen definitivamente? No necesariamente. Pero sí pone de manifiesto cómo los datos pueden ser manipulados para promover una idea específica, ignorando aquellos que no se ajustan a la teoría. En resumen, cualquiera podría trazar un mapa de líneas ley conectando varios sitios antiguos de manera lineal y argumentar que fueron construidos intencionalmente en esa ruta, al igual que podrían formar un triángulo con 3 tiendas Woolworths y atribuirle un origen místico. Si el video de Supercrack Estrella te gustó muy pero que muy importante pulgar arriba.